Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En el video de hoy les voy a traer dos nuevas noticias sobre el mundo de PlayStation, más una información importante sobre un bug de un juego, también una mini polémica que hubo sobre ese bug, y decirles que tenemos una nueva dinámica en el canal, ya que vamos a meter otro tipo de formato del video. Así que si les gustó este formato de información, les invito a que se suscriban al canal y que dejen un pedazo de like, que estamos a nada de los 10.000 suscriptores y me ayudarían muchísimo. Ahora sí, empecemos con las noticias gaming de la semana. Empecemos con las noticias gaming de la semana. Primer noticia: Call of Duty Bad War beta abierta. A partir del día hoy, 16 de septiembre, hasta el día 20 de septiembre, podremos disfrutar de este nuevo Call of Duty de manera gratuita por estos días. Recordemos que este juego no requiere una suscripción de PlayStation Plus para jugar de manera online y pesa 15 GB. Sí, solamente 15 GB. Disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Este juego, obviamente, como es una beta abierta y no es un juego completo, no se puede buguear. Al tener una PlayStation nos dan la oportunidad de acceder a esta beta de manera gratuita, así que mi recomendación, como están viendo de fondo, es un juegazo y lo pueden disfrutar. Aparte es un juego multijugador, es el típico Call of Duty que todos los conocemos, y recordarles que, como les dije, no requiere PC Plus para jugar online, así que nos podemos echar unas partidas con nuestros amigos. Segunda noticia: Hell Let Loose beta abierta. A partir del día de hoy está disponible solamente para PlayStation 5, lamentablemente no para Play 4, de manera gratuita este nuevo juego. Este juego es un juego multijugador, también parecido a los shooters de Call of Duty o Battlefield. Tenemos que luchar contra 100 personas y bueno, este juego lamentablemente sí necesitamos una suscripción de PlayStation Plus para jugar de manera online. Sí, igualmente les voy a recordar que en el canal tenemos un método de PC Plus acá arribita, por si quieren verlo. ¿De qué se trata este juego? Como ya les decía, es un juego shooter que tenemos que enfrentarnos. Van a estar viendo las imágenes en pantalla. Eso fueron las noticias gaming súper resumidas, ya que la mayoría ya sabía. Yo quería implementar estas noticias para que, bueno, tengan un mini resumen de todo esto. Bien, acá me voy a alargar un poquito de tema, ya que quiero explicarlo, ya que quiero dar mi punto de vista. Este bug es referente a un video anterior que grabé, que se los voy a dejar acá en pantalla, donde les informé sobre un posible bug del juego de Madden NFL 22, o creo que se pronuncia así, que es este juego de fútbol americano que van a estar viendo en pantalla. Es un juego que, bueno, a mí no me gusta tanto, pero hay gente que sí le ceba, ya que obviamente es de los creadores de FIFA, es EA, y bueno, es un juego deportivo. En ese video les informé que posiblemente ese juego se podía buguear. El formato que tenía era para que el juego se buguee, y resultó que el bug funcionó, ya que hay personas que se les bugueó para PlayStation 4. Para Play 5 no hay reportes para Play 5 de que se haya bugueado este juego, pero sí para los usuarios de Play 4. Para la gente que ya canjeó este juego, les voy a enseñar el procedimiento del bug, por si no sabían y tienen el juego en la biblioteca. Obviamente, como les digo, este bug solamente funciona si agregaron a la biblioteca este juego cuando salió la demo, así que bueno, si se perdieron esta noticia, no olviden activar la campanita y suscribirse al canal, ya que subimos toda la información sobre bugs, noticias, etc. Lo mismo que están viendo en el video de hoy. El juego lo descargamos por primera vez y ya no lo teníamos descargado desde antes. No lo teníamos descargado desde antes. Acá puede ser que no nos funcione el bug. De hecho, lo que yo he estado viendo en foros y que he consultado a algunos colegas es que el bug funciona para la gente que bugueó el juego desde la descarga, o sea, pausando la descarga, más o menos como yo les expliqué en ese video. Pero igual pueden intentar si tienen el juego en la biblioteca. Si ya vinculamos la cuenta de EA y todo, cuando accedamos al juego nos va a aparecer un cartel que nos va a decir que la demo de este juego terminó y que podemos acceder a la compra del juego. Nosotros vamos a dar a la segunda opción que va a aparecer y nos va a salir un error, porque se nos va a abrir la PlayStation Store y nos va a salir un error de que como que el producto no existe, o ya fue, o ya expiró. Le vamos a dar al botón X, o sea, de aceptar, y ya nos debería dar el acceso al juego completo. Yo, como no tengo una PlayStation 4 y no les puedo mostrar este procedimiento, les voy a mostrar un clip de mi compa Cronos,
que él me pasó, que bueno, grabó cómo funcionaba el bug, que van a estar viendo ahí en pantalla, que tiene acceso al juego completo. Decirles que este juego no está dando trofeos, pero sí está dando acceso de manera completa al juego. Es algo bastante raro. ¿Y por qué estoy mostrando pruebas? Bueno, porque hubo una mini polémica, ya saben los que estén más informados sobre esto, de un youtuber Heruk, que bueno, ya en este canal lo conocemos, que sí he tenido problemas anteriores, pero bueno, han sido malentendidos. Pero parece que esta persona ha vuelto a malinformar a los usuarios, ya que estuvo informando desde un inicio, antes que terminara la demostración del juego, que no existía ningún bug, o sea que no iba a funcionar ningún bug para este juego. Cosa que acabamos de comprobar gracias al compa Cronos, que sí funciona el bug. Y con otros usuarios también. El problema de esto no es que él diga que no funciona el bug, sino que él está mal informando a los usuarios de PlayStation, ya que recordemos que el señor Heruk tiene varios suscriptores y varias visitas, sí, y esto no tiene nada que ver con los números, sino que me refiero a que mueve gente, y con esto que mueve gente, mueve a bastantes usuarios de PlayStation. Esto significa que malinforma a bastante gente, que se pierde la oportunidad de el día de hoy tener un juego gratis por culpa de esta persona. Entiendo que Heruk haya subido el video y haya dicho que no funcionaba, pero me parece mal porque quedaron por culpa de él. El día de hoy hay mucha gente que no tiene este juego gratis, sí, porque él solamente dijo que no funcionaba el bug. Mi recomendación para Heruk, bueno, que la próxima vez obviamente se informe bien antes de hablar de estos temas, que obviamente verifique las informaciones y que verifique si en verdad funciona el bug o no, y que obviamente antes de afirmar algo, y si no encontró ninguna fuente o algo para afirmar que no funcionaba, que lo deje en duda, pero que informe a la gente que pueda probar el bug, porque por ahí el día de mañana pasa con otro juego y también pasa lo mismo y hay gente que se quedó sin el juego. Obviamente recordarles que hay canales de unos compañeros youtubers que también nos dedicamos a subir siempre información real, y que bueno, nunca les vamos a decir algo que está mal, o sea, siempre tratamos de informarnos bien, como el compa Cronos, Patiarca, Nplay, Alex, entre otros canales. Subimos noticias de PlayStation bien informado. Una recomendación más que nada para que no vuelva a pasar con ningún otro tipo de youtuber, sea Heruk, sea el youtuber que sea, porque en realidad a mí no me gusta que la comunidad de PlayStation se pelee. Entonces siempre recordarles que prueben los bugs, sí, por casualidades, aunque el youtuber les diga que no funciona, por las dudas prueben los bugs, porque el día de mañana puede llegar a que pase lo mismo como pasó con el caso de Heruk, y ustedes se van a estar perdiendo de un juego gratis por culpa de ese youtuber o por esa persona. Así que recomendación, siempre prueben los bugs. Así que cracks, ese fue el video de hoy. Como vieron, fue un video informativo, nomás que metimos un distinto formato de video, y quiero que me digan en los comentarios qué les pareció, si les gustaría que siga trayendo videos así. Les recuerdo, soy Lauti, subo noticias de PlayStation, métodos, todo lo que tenga que ver con el mundo de Play, así que te podés suscribir y activar las notificaciones si todavía no lo hiciste. Antes de despedirme, les recuerdo que tengo redes sociales como Instagram y Twitter, en cualquiera de esos dos estoy como @lautikideoficial. Así que gente, ahora sí, sin más alargar, nos vemos hasta la próxima, bye bye.